Ahora vamos a revisar brevemente lo relativo al concepto bíblico de plenitud. En la Escritura en algunas partes nos dice que en Cristo habitó toda la plenitud de la deidad o de la divinidad. Un versículo como ese lo encontramos en Colosenses 2, versículo 9. Vamos a revisar el contexto de este versículo y vamos a revisar otros versículos paralelos que nos van a ayudar a entender lo que es la plenitud. Vamos a revisar algunas citas también de Ellen G. White que nos ayudará a entender qué es la plenitud que habitó en Cristo en su totalidad. Colosenses 2, versículos 8 al versículo 12. Colosenses 2, 8 al 12. Mirad, que nadie os engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ahora, este versículo nos está llamando a cuidarnos de las filosofías y las tradiciones humanas, que para nuestro tiempo se traduce como cuidarnos de la teología humana, que es filosofía y tradición humana, que ataca la verdad del Padre y el Hijo para imponernos la teología de la Trinidad. Cualquier clase de teología es mala. La única teología que el Señor aprueba es aquella en que la Biblia se interpreta a sí misma, texto con texto. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Así que, hermanos, el versículo 9 de Colosenses 2 nos dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Vamos a revisar unos versículos que nos van a ayudar a entender el concepto de corporal. Fíjense ustedes, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Podemos hacer un entre paréntesis en el concepto de corporalmente para entender lo siguiente según Hebreos capítulo 10, versículo 5. Por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 45 nos dice, y así está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho un alma viviente, y el postrer Adán, un espíritu vivificante. Versículo 47, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Verso 48, ¿cuál el terrenal? Tales también son los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Verso 49. Y así como hemos llevado la imagen del terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Así que hemos entendido que estos versículos de Hebreos capítulo 10, verso 5, y de 1 Corintios capítulo 15, verso 45 al 49, nos habla de Jesucristo y sus dos naturalezas, la divina, espiritual, y la humana, carnal. Por lo tanto, Cristo representa en la tierra al cielo y en el cielo representa al hombre, lo carnal. Es por eso que Cristo, como dice la señora White, tiene esta doble naturaleza y el Espíritu Santo responde a esa naturaleza primera que es la espiritual. Así encontrábamos en El deseo de toda la gente, página 622, que Ellen G. White nos decía que el Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado de la naturaleza humana, de la naturaleza carnal. Porque de otra manera él no podría estar en todo lugar. Porque a través de la carne o de ese cuerpo humano, él perdió de cierta forma la omnipresencia. Pero en realidad no la perdió, sino que la mantiene en su naturaleza divina, en su naturaleza primera, en su naturaleza celestial o espiritual, la del cielo, la de lo alto. Volvamos a leer Colosenses 2:8 hasta el versículo 12. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, el cual es la cabeza de todo principado y potestad, en quien también sois circuncidados de circuncisión no hecha de mano, en el despojamiento del cuerpo del pecado de la carne,
en la circuncisión de Cristo, esto es a través del Espíritu Santo. Versículo 12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual también sois resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y esto es según Romanos capítulo 8, donde se nos expresa que la forma en que Cristo fue resucitado de los muertos fue a través del Espíritu del Padre, y que de esa misma forma la deidad nos resucita a nosotros que estábamos muertos en pecados y delitos. Esto ustedes lo pueden corroborar en el capítulo 8 de Romanos. Y ahí queda especificado que nosotros por el poder del Espíritu Santo somos resucitados a nueva vida, de carne a espíritu. Y eso es lo que no entendía Nicodemo, por lo cual pensaba que había que entrar nuevamente en el vientre de la madre. Pero en realidad es un nacimiento espiritual que se realiza desde la mente. Por eso en Efesios capítulo 4, verso 23 se nos dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y esa mente puede ser renovada solamente cuando se estudia la Escritura y cuando se ora. Y de esa forma nuestra mente, por el poder divino de la presencia de Dios, es renovada y reformada hasta la imagen de Cristo. Así que en Cristo se unen ambas naturalezas, la divina, espíritu, y la humana, carne. Y eso es lo que los textos que estamos leyendo nos están indicando, que hay una doble naturaleza en Cristo, divina, espiritual y terrenal, carnal. Colosenses 1, versículos 11 al 20 nos dice, fortalecidos con todo poder, este es el Espíritu Santo, la gracia de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Así que la potencia, el poder de Dios es la gloria de Dios, y ese es el Espíritu Santo. Y la Escritura nos dice que Cristo es la gloria de Dios o el reflejo de la gloria de Dios, el destello de la gloria de Dios. Así que Cristo es el Espíritu del Padre. Pero como Cristo ahora posee un cuerpo, como nos decía Hebreos capítulo 10, verso 5, su naturaleza humana lo ha, lo ha condicionado a ese cuerpo limitado, pero como Él tiene la naturaleza divina, tiene la vida del Padre en Él, la plenitud del Padre en Él, los atributos de la deidad en Él, entonces Él mantiene esa posibilidad de tener esa omnipotencia y esa omnipresencia y omnisapiencia a través de ese Espíritu y a través de sus legiones de ángeles, que son también llamas de fuego, que son parte del Espíritu. Fortalecidos con todo poder, con la gracia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo en mí es que me fortalece para vencer el pecado, desde mi mente hacia mi cuerpo. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Verso 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Nos ha libertado, nos ha emancipado del poder de Satanás a través del poder divino del Espíritu Santo. Verso 15, el cual es la imagen del Dios invisible. Jesucristo es la imagen, la gloria del Dios invisible, su representante, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, pues Él es el principio de toda creación, y para ello el Padre le engendró, para crear a todos los seres que el Padre en su voluntad ha creado, y todo por medio de Jesucristo. Como lo dice 1 Corintios 8:6, solo tenemos un Dios del cual son todas las cosas, y un Señor por el cual son todas las cosas. Por lo tanto, todas las cosas son por el Padre en su voluntad, pero las hizo a través de su Hijo Jesucristo y para ello fue engendrado. El cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Verso 16. Porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas por Él subsisten, por el poder de su gracia, de su Santo Espíritu, y con ella las contiene, con ella las soporta, las mantiene. Verso 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. De manera que Jesucristo, el príncipe del cielo, el gran espíritu, ha tomado un cuerpo
humano para mostrarle al ser humano cómo regresar a los brazos del Padre, salvándolo del pecado a través del poder de su Santo Espíritu, que es su gracia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y de esa manera traer amistad o reconciliar nuevamente a la divinidad y al cielo con el hombre y la tierra. Es por eso que Jesucristo mantiene esa doble naturaleza y es el gran puente, es el gran Pontifex Maximus que une el cielo y la tierra como la escalera de Jacob. Vamos a entender un poco más profundamente lo que es la plenitud de la deidad. Vamos a leer del libro Special Testimonies Cereve 762-63 de 1905, pero estas citas también se encuentran en el libro Evangelismo 446 del párrafo 1 al 3. El Padre no puede describirse mediante las cosas de la tierra. El Padre es toda la plenitud de la divinidad corporalmente y es invisible para los ojos mortales. Así que el Padre es toda la plenitud de la divinidad, pero en forma corpórea. Vamos a ver lo que Elena G. de White dice referente al Hijo. El Hijo es toda la plenitud de la divinidad manifestada, de manera que Cristo es la manifestación del Padre. Y eso quiere decir que Cristo es el Espíritu que emana del Padre. Y eso nos demuestra que el Espíritu Santo, en el Antiguo Testamento, era Cristo. Pero Cristo muchas veces envía a su Espíritu Santo en forma individual. De esa manera el Espíritu Santo viene a ser una tercera persona, que es lo que el Elena G. de White va a mencionar en el siguiente párrafo. Vamos a leer primero lo concerniente a Cristo. El Hijo es toda la plenitud de la divinidad manifestada. La palabra de Dios declara que Él es la imagen misma de su sustancia, de la sustancia del Padre, la gloria, la imagen misma. Hebreos capítulo 1, verso 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Ahora pasemos a revisar lo que Elena G. de White nos dice referente al Espíritu Santo en relación a la plenitud de la divinidad. El Consolador, que Cristo prometió enviar después de ascender al cielo, es el Espíritu en toda la plenitud de la divinidad, poniendo de manifiesto el poder de la gracia divina. Entonces, el Espíritu Santo es el poder de la gracia divina. A todos los que reciben a Cristo y creen en Él como un Salvador personal. Hay tres personas vivientes en el trío celestial, dice aquí. En el nombre de estos tres grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe. Y esos poderes colaboran con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir la nueva vida en Cristo. Special Testimonies Cereve de 1905. Pero hemos entendido que observando las otras citas de Elena G. de White y también las citas bíblicas que hemos revisado hasta ahora, se nos dice que Cristo es el Espíritu Santo. Y por ende, la tercera persona de la deidad o del trío celestial es Jesucristo en su manifestación espiritual. Y el otro es Jesucristo en su manifestación espiritual y corpórea, su naturaleza humana y su naturaleza divina. Y eso lo vamos a revisar ahora en otra cita de Elena G. de White que nos va a mencionar la naturaleza divina de Cristo, con la cual nosotros podemos vencer, o sea, ser fortalecidos para librarnos del pecado y de Satanás. La gracia de Dios. Pero antes de eso, vamos a revisar qué es persona para Elena G. de White. Vamos a ver primeramente que ella nos dice que el Espíritu Santo es una persona. Y eso lo vamos a encontrar en manuscrito 66 de 1899. La personalidad del Espíritu Santo. Necesitamos comprender que el Espíritu Santo, que es una persona así como Dios es persona, anda en estos terrenos. Manuscrito 66 de 1899, extracto de un discurso dado a los alumnos del colegio de Avondale. Este manuscrito 66 de 1899 es un extracto de un discurso que ella dio a los alumnos del colegio de Avondale en Australia. Pero si nosotros revisamos completamente ese manuscrito, no nos está hablando de un tercer Dios, sino que nos está hablando de Jesucristo mismo. Y si nosotros revisamos el comentario bíblico de la señora White, que hace de Apocalipsis capítulo 1 y capítulo 2, referente a Jesucristo como aquel que camina en medio de la iglesia, notaremos que el manuscrito 66, que es un extracto del discurso dado en Avondale, a los alumnos de Avondale, es un sinónimo
de lo que ella manifiesta en relación al comentario de Apocalipsis capítulo 1 y capítulo 2 de Jesucristo caminando en medio de las iglesias. De manera que si se compara ambas citas, vamos a entender que por un lado nos dice que el Espíritu Santo camina en medio de las iglesias, pero en otra cita nos dice que es Jesucristo el que camina en medio de las iglesias en forma personal. Vamos a revisar otras citas también en que se nos dirá que el Espíritu Santo es la presencia de Cristo. Vamos a revisar entonces qué es persona para Elena G. de White. Y vamos a encontrar la cita en Primeros Escritos, capítulo 10, página 54, párrafo 1. Vi un trono y sobre él se sentaban el Padre y el Hijo. Me fijé en el rostro de Jesús y admiré su hermosa persona. No pude contemplar la persona del Padre, pues le cubría una nube gloriosa de luz. Pregunté a Jesús si su Padre tenía forma como él. Dijo que la tenía, pero que yo no podía contemplarla, porque dijo: si llegases a contemplar la gloria de su persona, dejarías de existir. Primeros Escritos, página 54, párrafo 1. Entonces, entendemos que persona para Elena G. de White es la forma del individuo, es el ser. Entonces, cuando la hermana White nos dice que el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad, nos está diciendo que el Espíritu Santo no es un poder etéreo, no es un poder deforme, no es una fuerza simplemente, sino que mantiene la imagen del Padre y del Hijo visiblemente. De manera que el Espíritu Santo es una proyección del Padre y el Hijo, sin ser un tercer Dios, sino el Padre y el Hijo mismos. Es decir, el Espíritu Santo, como les decía, es una proyección de la divinidad. Y al venir el Espíritu Santo en nosotros, viene tanto el Padre y el Hijo, que habitan en ese Espíritu, o son parte de ese Espíritu, o el Espíritu es parte de ellos dos. Entonces, entendemos que la divinidad está compuesta por el Padre, por su Hijo y por la esencia de ambos, que es su Espíritu, que ellos la comparten con todas sus criaturas y por el cual hacen todas las cosas. Pero Cristo, hoy con cuerpo humano, era esa plenitud, era ese Espíritu por el cual el Padre hacía todas las cosas y por el cual el Padre estaba en todo lugar y podía comunicarse con sus ángeles, creados a través de Jesucristo, el gran Espíritu. Así que Jesucristo es ese Espíritu, pero que hoy habita en un cuerpo. Pero para poder estar con nosotros, nos comparte su naturaleza divina, que Elena G. White la va a detallar ahora. Vamos entonces a El deseo de todas las gentes, página 623, párrafos 1 en adelante. Dice: el Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado de la personalidad humana e independiente de ella. Estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. Por lo tanto, convenía a sus discípulos que fuese al Padre y enviase el Espíritu como su sucesor en la tierra. Nadie podría entonces tener ventaja por su situación o su contacto personal con Cristo. Por el Espíritu, el Salvador sería accesible a todos. En este sentido, estaría más cerca de ellos que si no hubiese ascendido a lo alto. De manera que Jesús, al irse en su manifestación humana, en su cuerpo humano, nos comparte ahora su naturaleza divina, su cuerpo espiritual, el cual puede poseernos y habitar en nosotros y en nuestra mente. Y de esa forma, darnos poder, capacitarnos, fortalecernos y emanciparnos de Satanás y de su poder satánico y del pecado. Y así Cristo nos salva por medio de su gracia, de su presencia en nosotros. El que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Cómo se manifiesta Jesucristo en nosotros? A través de su naturaleza divina, no de su naturaleza humana, porque el cuerpo humano lo limita, pero su cuerpo espiritual es infinito. El que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Jesús leía el futuro de sus discípulos. Veía a uno llevado al cadalso, otro a la cruz, otro al destierro, entre las solitarias rocas del mar, otros a la persecución y la muerte. Los animó con la promesa de que en toda prueba estaría con ellos. Él los consuela con su propia presencia. Cuando por causa de la verdad el creyente está frente a tribunales inicuos, Cristo está a su lado. Por lo tanto, el Consolador, el Espíritu Santo, es la presencia espiritual de Cristo en nosotros. Ahora, vamos a leer lo que Elena G. de White nos dice en el comentario bíblico adventista 7a de Isaías capítulo 61, versículos 1 al 3. Dice allí:
Él quiere que se arrepientan de sus pecados para que puedan disfrutar de la libertad de los hijos de Dios. Entonces serán llenados con las alabanzas de Dios y serán una bendición para otros. El Señor Jesús también fue ungido para dar a los afligidos de Sión gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y para que fueran llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Y todo lo hace a través del poder de su Santo Espíritu, pues todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya no estoy bajo la ley, sino bajo su gracia, bajo su poder, bajo el Consolador, bajo el poder del Espíritu Santo, la presencia de Cristo y del Padre en mí. Dice el siguiente párrafo: para gloria suya, de Cristo Jesús. Ojalá este pudiera ser el propósito de nuestra vida. Si fuera así, cuidaríamos aún la expresión de nuestro semblante, nuestras palabras y hasta el tono de nuestra voz. Todas nuestras transacciones comerciales se efectuarían con fe e integridad. Entonces el mundo se convencería de que hay un pueblo que es leal al Dios del cielo. Dios exhorta a todos para que se pongan en armonía con Él. Los recibirá si abandonan sus malas prácticas, mediante una unión con la naturaleza divina de Cristo. Por lo tanto, lo que nos une a la divinidad es el Espíritu Santo, y la hermana White le llama aquí la naturaleza divina de Cristo. Repito, mediante una unión con la naturaleza divina de Cristo, pueden escapar de las influencias corruptas de este mundo y también ser consolados a través de ese consolador que es la naturaleza divina de Cristo. Muchos pastores adventistas, incluso historicistas de sostén propio, niegan que exista una naturaleza divina de Cristo hoy en día, porque piensan que Jesús es solamente corpóreo, pero no es así. Su naturaleza divina es infinita y es eterna, y es por eso que ella continúa, a pesar de que Cristo ahora está en un cuerpo humano. Ese poder, esa naturaleza, esa gloria, aún destella fuera de ese cuerpo humano y viene a estar con nosotros día a día para darnos libertad del pecado y victoria sobre él. Victoria sobre el poder espiritista de Satanás. Dios exhorta a todos para que se pongan en armonía con él. Los recibirá si abandonan sus malas prácticas. Mediante una unión con la naturaleza divina de Cristo, pueden escapar de las influencias corruptas de este mundo. Es tiempo de que cada uno de nosotros decida en qué lado está. Los agentes de Satanás trabajarán en cada mente que les dé cabida, mientras que el Espíritu Santo y los ángeles trabajan en las mentes de aquellos que les den cabida. Renovaos el espíritu de vuestra mente. Efesios 4:23. Pero también hay agentes celestiales listos para comunicar los brillantes rayos de la gloria de Dios a todos los que estén dispuestos a recibir al Señor. De manera que el Señor Jesús y su espíritu es compartido a nosotros a través de los ángeles, que son los agentes divinos que vienen a impartirnos el Espíritu Santo y la naturaleza divina de Cristo. Pero también hay agentes celestiales listos para comunicar los brillantes rayos de la gloria de Dios. Y la gloria de Dios es Cristo, pero en este caso, Cristo en forma espiritual. Y ese Cristo habita en todas sus criaturas, con las cuales le da vida. Ese Espíritu Santo, el cual es Cristo espiritualmente, o la vida y la naturaleza del Padre y el Hijo, habita en todas las criaturas que ellos han creado. Y los espíritus, que son los ángeles, vienen a esta tierra a impartirnos esa gloria, ese Espíritu Santo, que es la vida del Padre y el Hijo, la gloria del Padre y el Hijo, la presencia divina del Padre y el Hijo que nos santifica. Dice, pero también hay agentes celestiales listos para comunicar los brillantes rayos de la gloria de Dios a todos los que estén dispuestos a recibir al Señor a través del Espíritu o en el Espíritu. Lo que necesitamos es la verdad, la preciosa verdad en todo su encanto. La verdad impartirá libertad y alegría. Y la Escritura nos dice que Cristo es la verdad, pero también la Escritura nos dice que la palabra es verdad, que su ley y sus mandamientos son verdad, pero que el Espíritu Santo es verdad. Juan capítulo 14 y 16. Así que esa verdad, ¿no es cierto?, que se nos imparte a través de la palabra y a través del Espíritu, es Cristo revelado a través del Espíritu y de la palabra. Y esa verdad nos liberta. Y es lo mismo que encontramos en Juan capítulo 8,
donde nos dice que la verdad nos hará libre. Y luego en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 17, se nos dice que el Señor Jesús es el Espíritu, y donde está el Señor Jesús, a través de su Espíritu, hay libertad. De manera que el Consolador es Cristo despojado de la naturaleza humana, con el cual nos consuela y nos da libertad de Satanás y del pecado.